Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en este domingo 3 de mayo. Ya estamos en el mes de mayo y pues de paso mandamos felicitaciones a todos los que cumplen año en este mes de mayo. Deseamos que Dios los bendiga, los guarde y los prospere en todas las cosas, así como prospera su alma. Pues vamos a meditar en la enseñanza de hoy. Espero que esta enseñanza sea de edificación para tu vida y pueda ser fortalecido, nutrido con la palabra del Señor. Yo te pido que tomes tu Biblia, te pongas cómodo para meditar un momento en la palabra de hoy. Recuerda que la palabra de Dios es nuestro alimento y tenemos que desearla como niños recién nacidos, dice el apóstol Pedro. Desead la leche espiritual no adulterada. Entonces le animo a que en esta mañana veamos la palabra de Dios, abramos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que esta palabra caiga en buena tierra y pueda llevar mucho fruto. Entonces, entrar de lleno al tema de hoy. El tema de hoy se llama la relación que existe entre la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo, y los beneficios que vienen juntamente con cada una de estas fases de la vida del Señor Jesús. Vamos a entrar de lleno pues con el primer punto, que es la resurrección, aunque me temo que no vamos a ver todos los tres puntos, es decir, la ascensión y la exaltación por cuestión de tiempo, pero vamos a entrar de lleno con la resurrección. Y acompáñenme en su Biblia, allá en el libro de Juan. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, Pero antes quiero decirles que a través de los evangelios notamos que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo había declarado de manera directa o indirectamente de ser divino y de ser Hijo de Dios en un sentido único. En muchas ocasiones Él lo declaró, solo que la gente no entendía o no discernía lo que Él quería decir en ese momento. Por eso lo llevaron a la cruz, porque nunca creyeron que Él fuera el Mesías, el enviado de Dios. Sin embargo, Él lo declaró muchas veces durante su ministerio, muchas veces, y vamos a ver algunos versículos para comprobar esto. Primeramente vamos a ver algunos versos donde Jesús de manera indirecta se revela como el Hijo de Dios. Quiere darse a conocer como el Hijo de Dios, se declara como el Hijo de Dios. Y vamos a empezar en San Juan, capítulo 4. Vamos a ver la versión 60 de la Reina Valera. Vamos a ver esos versos en la versión 60, allá en el Evangelio de Juan. Vamos a ver en el capítulo 4, verso 10 primeramente. 4:10 dice así: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí de manera indirecta se está tratando de revelar a la mujer samaritana y le dice: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, que es vida eterna, ¿verdad?, en Cristo Jesús, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Tú le pedirías de beber y él te daría agua viva. Pero en este momento la mujer no entendía quién era Jesús.
Vamos a ver otros textos ahí mismo en el 4:13. 4:13 y 14, de ahí mismo del capítulo 4. Dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos ahí esa conversación que continúa y Jesús de manera indirecta se está tratando de revelar como el Hijo de Dios. Otro verso más en el 5:21. En el 5:21 dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí Jesús está diciendo que así como el Padre es el dador de vida, también Él como el Hijo tiene la capacidad de dar vida. Pero no entendieron estas palabras, no lo pudieron entender los oyentes de ese momento. Ahora vamos a ver unos textos más aquí mismo en el libro de Juan sobre esta misma declaración, pero ahora de una manera más abierta, más directa, donde Él se revela como el Hijo de Dios, se revela como aquel que tiene esa naturaleza divina, pero también vive en una naturaleza humana. Juan capítulo 5, verso 24. En el 5:24 Jesús dijo: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos que Jesús está diciendo que el que oye sus palabras, el que tiene vida eterna. Está muy claro, ¿verdad? Esta ocasión donde Jesús se declara como el dador de la vida eterna. Él es el dador de la vida eterna, el que puede perdonar pecados, el que descendió del cielo, el que fue enviado por el Padre. Sigamos. Juan 6, 47, 48 y 51. 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 48, yo soy el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí Jesús está diciendo claramente que Él es el pan vivo que descendió del cielo. El pan que cualquiera que coma de Él tendrá vida eterna. Un verso anterior Él dice que los antepasados, los de la generación de Moisés, comieron el maná en el desierto, pero todos murieron porque no era el verdadero y auténtico pan que podía uno comer y tener vida eterna. Pero él aquí está diciendo el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Claramente está diciendo que a través de su muerte Él traería salvación a todos los que en Él creen. Muy bien, capítulo 8, verso 24. Para comprobar versos donde Jesús se declara como el Hijo de Dios. 8:24. Dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Él está diciendo abiertamente que Él es el gran yo soy, y que todo aquel que no crea en Él morirá, no tendrá salvación. En el 8:56, 57 y 58 ahora. 8:56, 57 y 58. Dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vemos pues que directamente Jesús se declaró como el Hijo de Dios, como aquel que existía antes de la fundación del mundo. Por eso dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Sabemos que Cristo siempre ha existido. Él es el Hijo de Dios. Él es eterno. Y alguien que es eterno no tiene principio y no tiene fin. Y Jesucristo estaba diciendo acá de que Él ha sido desde antes de todas las cosas. Muy bien. Vemos pues aquí estos pasajes donde de manera directa o indirecta Él se declara como el Hijo de Dios, como un ser divino en sentido único, Pero no solamente porque Él lo decía, sino que la gente se daba cuenta de lo que Él hacía, de que Él era alguien diferente. De hecho, cada vez que Él daba una enseñanza, la gente se maravillaba y se admiraba de su doctrina y decía: hemos escuchado tal cosa, ¿verdad? Pedro una vez dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces la gente se daba cuenta que Jesús era único, era sin igual, era diferente al resto de los hombres, pues desde luego porque era Hijo de Dios. Él tenía la doble naturaleza, la divina y la humana, y la gente se daba cuenta. Y uno de los personajes que se dio cuenta muy bien de esto fue precisamente Nicodemo. Vamos a leerlo aquí en la Escritura. Aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 3, vaya conmigo a Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se dio cuenta de la divinidad de Jesús. Él dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, Nicodemo, que era un conocedor de la ley, pudo discernir que lo que Jesús hacía era sobrenatural. Lo que él hablaba eran palabras divinas, palabras del cielo. Y entonces él vino precisamente por esa curiosidad a visitar a Jesús de noche por temor a los líderes religiosos. Bien, entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí de que Jesús declaró directa o indirectamente que era Hijo de Dios, pero también la gente lo notaba. Pero preguntémonos, ¿cómo sabemos
sin lugar a dudas, que sus declaraciones de ser hijo de Dios eran auténticas, eran verdad. ¿Cómo lo podemos comprobar nosotros? Él ya lo dijo, la gente lo constató, pero ahora nosotros, ¿cómo podemos saber que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios? Muy bien, la misma Biblia nos va a resolver el dilema, la duda. Y para esto vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 4. Dice ahí, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A partir de este texto, todos los demás que vamos a ver, lo leeremos en la Nueva Traducción Viviente, o como también le decimos, la NTV. Dice Romanos 1:4 de esta manera: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Miren aquí cómo el apóstol Pablo, con esas declaraciones tan certeras a la iglesia de Roma, despeja toda duda en cuanto a si Jesús era o no era Hijo de Dios. Y esta versión lo dice clarita, de manera muy clara. Lo voy a volver a leer. Dice así el 1:4 de Romanos en la NTV. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, el evento de la resurrección nos confirma, nos prueba claramente de que Jesús es el auténtico Hijo de Dios. La resurrección lo comprueba. Él es el único y verdadero Hijo de Dios. Entonces, el tener esta prueba de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios en un sentido único, es uno de los grandes beneficios de la resurrección. ¿Sí? Vuelvo a repetir, uno de los beneficios de la resurrección es que prueba que Jesucristo efectivamente es el Hijo único de Dios que vino a este mundo a morir por pecados y darnos salvación. Bien, otro beneficio de la resurrección es que también nos comprueba que Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Dios aceptó el sacrificio único de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Así lo dice la Biblia. Allá en Primera de Corintios 15:17, en la NTV, dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Bien, hermanos, la resurrección de Jesús, el que Él se haya levantado al tercer día de entre los muertos, prueba de que Dios perdonó de manera completa nuestros pecados. El sacrificio de Jesús fue completo, fue total. Una de las palabras de Jesús en la cruz fue esta: consumado es.
las demandas de la justicia habían sido cumplidas. Cristo las cumplió con su muerte. Ya no hay más sacrificio que hacer por los pecados del mundo. Solamente ahora, en un acto de fe, creer en ese sacrificio para el perdón de pecados y para obtener la vida eterna. Entonces, ahora nosotros hemos sido absueltos de toda culpa, de toda condenación, gracias a la resurrección de Jesús, que el Padre aceptó y nos perdonó. Vamos a ver unos versículos en el libro de Hebreos, donde habla precisamente de ese sacrificio único y para siempre de Jesús. Los textos que vamos a leer son muy claros. La Biblia por sí misma se explica y vamos a verlos en este momento. Hebreos, capítulo 9, y vamos a ver el verso 24. Hebreos 9:24 en la NTV. Lo voy a leer despacio, trataré de ser claro porque la misma palabra nos enseña que otro de los beneficios de la resurrección fue de que Dios nos perdonó totalmente. Aceptó el sacrificio de su Hijo Jesús. Dice así el 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Cristo entró con su propia sangre al santuario celestial para presentarse delante del Padre, para decirle: Padre, las demandas de la justicia, lo que la ley exigía, yo lo he podido lograr con mi muerte y con mi sangre derramada en la cruz. Una sangre capaz de limpiar los pecados de toda la humanidad. 9:25. Hebreos 9:25. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. 9:26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y 9:27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, 9:28, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Vemos en estos versículos que fue suficiente el sacrificio de Cristo Jesús. No como el sumo sacerdote que ministraba en el lugar santo, primeramente en el tabernáculo y luego en el templo, donde cada año el sumo sacerdote entraba con sangre ajena, con la sangre de
un becerro, de un cordero, pero también tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Antes de entrar al lugar santísimo tenía que pedirle perdón a Dios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Si el sumo sacerdote entraba de una manera ligera, sin haber pedido perdón por sus pecados, moría allá adentro donde estaba la presencia de Dios. Entonces, esto lo hacía cada año. Se llamaba el día de la expiación. Cada año el sumo sacerdote pedía perdón por los pecados del pueblo y entraba con sangre ajena que no podía quitar del corazón y de la conciencia del hombre sus pecados, su culpabilidad. Entonces, hasta que vino Cristo y con su sangre de una sola vez y para siempre logró eterna redención. Sigo leyendo aquí en Hebreos capítulo 10, verso 10 ahora, igual en la NTV. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. 10:11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. 10:12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Gloria a Dios que el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar los pecados del mundo, para quitarlos, para arrancarlos de nosotros, cosa que la sangre de los machos cabríos o de los becerros nunca lo pudieron hacer. Fue necesaria una sangre celestial, una sangre que no estaba contaminada por el pecado, y esa sangre era la sangre de Jesucristo. Damos gracias a Dios por eso, porque ese es otro de los grandes beneficios que se obtuvieron por medio de la resurrección de Jesucristo. Gracias a Dios que Él venció la muerte, Él venció la tumba, Él resucitó para perdonar de manera definitiva nuestros pecados. Muy bien, hermanos, sigamos adelante. Vemos pues que la resurrección es la base de nuestra fe. En cuanto a las declaraciones de Cristo de ser Hijo de Dios en sentido único, y en cuanto al valor de su sacrificio por nuestros pecados ante los ojos de Dios. Ahora, otra pregunta: ¿con qué clase de cuerpo resucitó Jesús? Porque aquí podemos encontrar otro gran y poderoso beneficio para nosotros sus hijos. ¿Con qué cuerpo o clase de cuerpo resucitó Jesús? Bien, la Biblia dice que Jesús resucitó con su mismo cuerpo de antes, pero ahora sin la posibilidad de volver a morir. Su mismo cuerpo, pero ahora transformado, glorificado. Su muerte
venció definitivamente a la muerte producida por el pecado. Ahora, Él nunca pecó, pero Él llevó nuestros pecados, se hizo pecador por nosotros y con su muerte derrotó y venció definitivamente a la muerte. Primera de Corintios 15:54, miren lo que declara la palabra. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en un cuerpo que nunca morirá, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte en victoria. 55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó con su mismo cuerpo, pero ahora para nunca morir. Durante el ministerio público de Jesús, hubieron otros levantamientos de muertos. Por ejemplo, Jesús tenía un amigo llamado Lázaro que vivía en la aldea de Betania, como recordarán en las clases pasadas. Fue donde se hospedó toda esa última semana aquí en su vida terrenal antes de su muerte. Pero un día Lázaro murió, enfermó gravemente y murió. De pronto llega Jesús, va al sepulcro y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, se levantó de los muertos. Pero vivió un tiempo más, la Biblia no dice cuánto, pero volvió a morir. Es decir, que Lázaro se levantó no con un cuerpo transformado, no con un cuerpo glorificado. Se levantó con su mismo cuerpo mortal, con su mismo cuerpo corruptible. Por eso seguramente envejeció o quizás volvió a enfermarse y murió otra vez, y seguramente está esperando la verdadera resurrección. Vemos otro caso con la hija de Jairo. La hija de Jairo había muerto, y cuando le dieron la noticia a Jairo de que su hija había muerto y que no molestase más al maestro, Jesús le dio ánimo, le dijo: no te preocupes, ella duerme solamente. Fue y le levantó Jesús. Pero la hija de Jairo se levantó con su mismo cuerpo, pero aún no glorificado, no transformado. Seguramente esa joven creció, hizo su vida normal, llegó a la edad o a la etapa de la vejez, volvió a morir. Y si a través de ese milagro ella creyó en Jesús, ella resucitará en la primera resurrección, en la resurrección de vida eterna. Pero en el caso de Jesús, Él sí resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo que nunca más volverá a morir. De hecho, hermanos, las 10 apariciones de Jesús nos dan amplias evidencias de estas dos verdades. Número 1, que la tumba estaba vacía, mostrando que era el mismo cuerpo de Jesús que había sido resucitado y no otro. Además, dio evidencias claras a sus discípulos, en especial a Tomás, porque él estaba incrédulo. Él pensaba que era un fantasma lo que veía. Pero allá en Juan 20:27, Jesús le dice esto a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Su mismo cuerpo, ahí estaban las heridas, en su costado,
sus manos, sus pies, pero ahora era un cuerpo glorificado, que venció los poderes de la muerte. Otra prueba que les dio Jesús, que estaba en su mismo cuerpo cuando resucitó y que no era un fantasma, lo encontramos en Lucas 24, 41 al 43. Dice así: aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Ahora podemos ver acá de que Jesús, con este cuerpo glorificado, podía comer. Él comió pescado. De hecho, mientras anduvo aquí en la tierra después de su resurrección, 40 días más, pues él tuvo que comer, ¿verdad? Entonces, solo que ahora en un cuerpo otra vez adaptado para vivir eternamente en el reino de los cielos, para vivir en la eternidad, tal como lo es Él. Él es eterno. Juan 20, 19 dice: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Estaban encerrados y de repente Jesús se presenta en medio de ellos. Él pudo atravesar la puerta, la pared, con este cuerpo glorificado. Allá en Lucas 24, 31 dice: de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces era su mismo cuerpo, pero ahora transformado, y ya no estaba sujeto o limitado a las leyes naturales. Ya no estaba sujeto a la materia. Él tenía todo poder y toda para estar en todo lugar al mismo tiempo, porque resucitó venciendo a la muerte. Ahora, todo esto es de mucha importancia para nosotros, hermanos, ya que lo mismo hará Dios con nosotros. Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, también un día vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Ahora este cuerpo mortal está sujeto a las leyes de este mundo, de esta tierra, de este universo. Vivimos en un cuerpo mortal, es decir, un día va a morir. O bien, si la muerte no nos sorprende y Cristo viene por su iglesia pronto, este cuerpo será transformado. Esto mortal se transformará en inmortal. Este cuerpo corruptible significa que se descompone o se desgasta, se enferma. Vemos que al pasar de los años, este cuerpo va perdiendo vitalidad, se nos cae el cabello, vamos perdiendo visibilidad, nos duelen las rodillas, las piernas, nuestras energías van disminuyendo, nuestros órganos se van desgastando. Todo este cuerpo es un cuerpo mortal, corruptible, que se dirige hacia la muerte física. Pero los que creemos en Cristo Jesús, un día resucitaremos tal como Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Y este cuerpo será adaptado para vivir en el cielo.
La Biblia dice que con este cuerpo que tenemos actualmente no podemos entrar al reino de los cielos. Necesita una transformación. Solamente Dios lo hará con el poder del Espíritu Santo. Y esto es una noticia, hermanos, que nos debe de animar, ¿verdad? Donde podemos decir que vale la pena conocer a Dios, servir a Dios, seguirle a Él, creerle a Él, porque grandes promesas nos esperan. Y ahora estamos analizando sobre el privilegio de que tenemos nosotros los humanos de un día levantarnos con un cuerpo glorificado, donde nunca más volverá a morir. Un día cuando estemos en el cielo, dice la Biblia que ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni habrá muerte allá en el cielo. Aquí en la tierra lloramos, nos dolemos, nos entristecemos y nos enfermamos hasta llegar a la muerte. Pero allá en el cielo es todo glorioso. Y el Señor transformará este cuerpo débil y mortal en un cuerpo glorificado, tal como el del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas escrituras, hermanos. Vamos a ver allá en 2 Corintios, capítulo 4, verso 14. Ahí confirma lo que les acabo de decir. 2 Corintios 4:14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante Él mismo junto con ustedes. Miren qué promesa tan más poderosa. Lo volveré a leer. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante Él mismo junto con ustedes. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 dice así: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. Miren qué palabras tan más entendibles. Y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Qué maravilla, hermanos. Lo voy a volver a leer porque son palabras que fortalecen nuestra esperanza en el Señor. Todo esto que estamos viviendo en esa tierra es pasajero. Dijo Pablo, esta leve tribulación, nada comparable con las glorias eternas. Nada comparable con esta promesa que nosotros estamos esperando. Al igual que nuestros seres queridos que ya se adelantaron, ellos experimentarán, ahora sí que en carne propia, el poder de esta promesa. Voy a leer otra vez el 3:21 de Filipenses. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Qué palabra tan más poderosa. Otro versículo, hermanos, que nos llena de alegría en cuanto a esto. Romanos 8:11. En la NTV dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos,
vive en ustedes. Y Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¡Qué maravilla! Dice aquí Romanos, si el Espíritu de Dios que vive en ti, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Les dará vida, lo glorificará, lo transformará. Eso será en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia, esto mortal se convertirá en inmortal. Esto corruptible, esto enfermizo, esto que se está dando día a día, se transformará. Por eso Pablo dice en una parte allá en Corintios, no lo traigo anotado, pero me viene a la mente, donde dice que aunque nuestro hombre interior se va desgastando, miren cómo lo dice, no obstante, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro gozo en las promesas del Señor cada día crecen. Cada día estamos más cerca de Dios. Cada día anhelamos más estar cerca de Dios. No importa que este hombre exterior, no importa que este tabernáculo, no importa que esta morada terrestre que es nuestro cuerpo, se vaya de morir. Lo que importa es nuestro hombre interior ahora, que debe estar cerca de Dios, teniendo la vida de Dios. Y un día Dios se encargará de darle vida a este cuerpo y una vez nuestra alma se unirá a Él. ¡Qué maravilla, hermanos! Sigamos leyendo. Bien. Entonces, esta es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. De que así como Cristo se levantó con un cuerpo glorificado, Él lo ha prometido para su iglesia, para los que creen en Él. Vamos a ver unos versículos allá en 1 Corintios, capítulo 15. Ahí nos dice que Jesús fue el primero en poner el ejemplo. Jesús fue el primero en vencer a la muerte. Y Él es la garantía de que un día nosotros, o será lo mismo en nosotros cuando nos levantemos de la muerte. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer el verso 20. 15:20. Lo voy a leer en la versión 60 ahora, en la Reina Valera, dice así el 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero en resucitar, en vencer a la muerte. Él es el primero de muchos que lo harán en un futuro no muy lejano. Verso 23. Dice ahí, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue el primero. Nadie más ha vencido a la muerte. Nadie más ha muerto y ha resucitado con un cuerpo glorioso.
Solamente la Biblia da un ejemplo de un personaje llamado Enoc. La Biblia dice que él fue traspuesto para no ver muerte. Es el único personaje que la Biblia dice que fue llevado por Dios al cielo, ya que caminó con Dios. Vivió 365 años aquí en la tierra y fue llevado por Dios para no ver muerte. Es el único que fue llevado. El otro caso es Elías, pero de acuerdo a Apocalipsis, Elías regresará y será uno de los 2 testigos durante la gran tribulación que predicará la palabra, pero al fin de cuentas el anticristo lo va a matar, le va a dar muerte. Pero dice la Biblia que al tercer día entró vida en sus cuerpos y fue levantado juntamente con el otro testigo que se cree que es Moisés. Pero Elías, aunque fue llevado en un carro de fuego, él va a volver a morir porque va a volver a venir durante la gran tribulación a esa tierra. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos 2 opciones que no están en nuestra voluntad, que no están en nuestra competencia, que no están bajo nuestro control. Si Cristo no viene pronto por su iglesia, vamos a morir. Este cuerpo va a morir, pero un día va a resucitar. O bien, si Cristo viene por su iglesia y aún estamos con vida, la Biblia dice que los primeros que se levantarán son los que ya murieron creyendo en Cristo Jesús. Solamente se levantarán de sus tumbas aquellos que murieron creyendo en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Los demás no, aún seguirán allá. Habrá otra resurrección, pero será una resurrección de condenación y de vergüenza perpetua. Bien, entonces cuando Cristo venga, los primeros que se levantarán son los que murieron creyendo en Cristo Jesús. Luego nosotros, dijo Pablo, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en el aire. Entonces, por el pecado tenemos un cuerpo mortal, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que por su muerte podemos tener vida eterna. Vida eterna. Ahora, podemos ver, hermanos, que cuando seamos levantados, este cuerpo se adaptará o será adaptado para vivir allá en el cielo. Y como dije hace un rato, para nunca más morir, nunca más enfermarse, nunca más habrá un dolor, una queja. Por eso, en medio de la tribulación hay que animarnos porque esto es pasajero. Nos espera una gran victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios por la resurrección de Cristo. Gloria a Dios porque en Él hay vida y vida en abundancia. Gloria a Dios porque Él ya se presentó delante de su Padre de manera victoriosa, de manera gloriosa. De hecho, una expresión de Jesús aquí en la tierra, antes de subir al cielo, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, todo dominio. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo.
para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo les animo, hermanos, a que esas promesas se hagan rema en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Estas promesas las tengamos aquí bien presentes en todo nuestro ser, porque son las que nos animarán a buscar cada vez más a Dios, a buscar de su presencia, a través de su palabra, a través de la oración personal, a través de la oración, a través del servicio, a través del amor. Cosas que nos mantendrán cerca de ese Dios que es un Dios de vivos y no de muertos. Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Hemos pasado de muerte a vida, hermanos, gracias a los beneficios de la resurrección. Gracias a Dios por esos beneficios. Número uno, de que Él es el auténtico Hijo de Dios. Y número dos, el Padre aceptó su sacrificio para el perdón total de nuestros pecados. No me queda más que darle gracias a Dios por este tiempo que usted y yo estamos meditando en la palabra. Yo le pido que repase sus versículos cuando tenga tiempo y nútrase de la palabra de Dios. Aliméntese, porque es la que nos mantendrá con vida, con luz en este mundo hasta que Cristo venga. Vamos a hacer una oración en esta mañana y pedir que Dios bendiga a cada familia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos da aliento, tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra, Señor, es luz, tu espíritu. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino en este mundo. Pido que bendigas tu palabra en cada familia, en cada uno de los que están escuchando tu palabra o han escuchado tu palabra en este momento. En el departamento de varones, departamento de damas, de jóvenes, de niños, matrimonios, a todos estos grupos de la iglesia donde enviaremos este mensaje para que juntamente todos lo escuchemos y seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo y bendice cada familia con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiga y buenas tardes.